Bueno, hermanos católicos y amigos, estamos con otro tema más. Queridos hermanos, un detallito pequeño y luego una bomba, pero bonita. El muñequito, la muñequita, junto con todo un juego de muñequitos que van a ser, dizque, la mascota de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es una Greta Thunberg, chiquita, con impermeable, ecológico, con botas con tierrita por la madre tierra, con un bastón de los que usaban las brujas en los aquelarres. ¿Qué es una reunión de bruja? Se llama aquelarre. Las brujas tienen todavía, más actualmente hoy, un rito de iniciación, que es largo, viene de generación en generación, en todo el mundo. Es algo satánico, diabólico, demoníaco, pagano, contra Jesucristo nuestro Señor, contra Dios. Y el examen final de una bruja es muy sencillo. Tiene que matar a un niño. Y eso es secreto, pero a lo largo de los siglos se sabe. Y el cito que trae la muñequita esa, inocente, mascota de la Iglesia Católica, fíjense nomás, nunca habíamos tenido una mascota. Ese palo que trae y que ahora trae también por ahí un gran pastor, ¿verdad? Francisco I. En vez de la cruz de Cristo, trae un palo parecido a ese mismo palo. ¿Para qué se usaba? Vayan ustedes a la enciclopedia Espasa Calpe y busquen ahí hechicería, brujería, no me acuerdo, yo lo vi hace muchísimos años, ¿no? Y viene una pintura clásica, ¿verdad? De un aquelarre, o sea, de una junta de brujas. No, las invitaron, qué pena, ¿verdad? Y están las brujas ahí, haciendo sus maleficios, hechizos. Están los palos esos. Y de ahí se colgaba el niñito asesinado. Lo sepultaban. ¿Cómo lo mataban? Eran parteras ellas, con una aguja, que no se viera el hoyito. De tal manera se la enterraban al niño cuando estaba naciendo, se la metían, lo mataban, escondían la aguja y decían, nació muerto el niño, qué pena, ¿verdad? Y ya en la noche iban y lo desenterraban para colgarlo en ese bastón de bruja. Eso está en la Espasa Calpe, si quieren verla. Es una enciclopedia enorme, la más grande del mundo. Y es católica, muy católica, es española, de nuestra España, la verdadera. Ese incidente viene porque el que produce esos muñequitos es una persona que produce también aparatos para masturbarse, hombres y mujeres, cosas para homosexuales, toda una gama de productos, y hace exposiciones, A eso hemos llegado en la Iglesia Católica. Y una de las causas, ahorita no me meto mucho en lo espiritual, en el oficio divino estos días, en el oficio tradicional de la Iglesia Católica, en el breviario, estamos leyendo los Macabeos. Ay, los Macabeos, mis hermanos, es un libro de guerra de los santos, de los buenos contra los malos, y ganaron los buenos, en esa época de persecución terrible, de traición, porque estaban en paz en tiempos del sacerdote Onías, dice el libro de los Macabeos. Se observaban las leyes, había prosperidad, había riquezas,
Pero unos traidores que ambicionaban los puestos fueron los que llamaron a los enemigos, incitaron al rey, como ahora lo vemos. Desde los últimos rincones de la tierra se traen a los lobos para introducirlos dentro de la iglesia. Pero ¿por qué triunfan los lobos, mis hermanos? ¿Por qué han ocupado las iglesias, los edificios, otra vez como en tiempos de San Atanasio? Los herejes, los destructores del rebaño, los que matan y dispersan las ovejas. Por la debilidad de los buenos, por la debilidad de los santos, por ese malentendido de la santa religión, que se aprovecharon. Un ejemplo lo tenemos en el libro de los libros de los Macabeos. Por algo lo quitaron los protestantes y los judíos. Pero están en la Sagrada Escritura, son Sagrada Escritura a tenor de lo que definió dogmáticamente el Concilio de Trento. Son el canon de los libros sagrados. Los malos se aprovecharon de la piedad, de la devoción de los buenos y dijeron: el sábado es un día santo en que los judíos no pueden ni siquiera encender una mecha, no pueden trabajar, no pueden moverse. ¿Y qué hicieron para matar a los buenos? Les hicieron la guerra en el día del sábado y nadie se defendió. Murieron todos, los mataron a todos. Y ellos: ¿cómo voy a defenderme si es sábado, día de descanso que manda Dios? Serán mártires, hijos. Me quito el sombrero. Murieron por la ley de Dios, maravilloso. Pero echaron a perder todo, todo. Si se hubieran defendido en esa primera batalla, no hubiera sido esclavizado el pueblo judío, no hubieran destruido el templo de Jerusalén, no hubieran seguido con tantos asesinatos, no hubieran acabado prácticamente con la ley de Dios. Y es lo mismo el día de hoy. Puros santitos, los conservadores son puros santitos. ¡Qué bárbaro! Puras personas devotas que se dejan matar por obediencia. Ya hablé de eso el otro día. Vean mis pláticas, son para gente grande. Todos los que se escandalicen, no vean mi canal, por favor, les hace daño, mucho daño. En la iglesia, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la estrategia militar? Había en tiempos de Pío XII, todavía, Pío XI, Benedicto XV, San Pío X, una época de paz. Pero hubo 2 guerras mundiales, sí, castigo de Dios. Pero también hubo una conversión, no completa. La aparición de la Virgen en Fátima nos lo dice, ¿verdad? Pero hubo un renacer de la iglesia innegable. ¿Cuántos centros de cultura cristiana católica en todo el mundo? Argentina, con esos grandes hombres, sacerdotes santos, pero también sabios. Morelia en México, Zamora. Hablo de lo poquito que sé. Ni conozco Zamora, ni quiero conocerla ya. Morelia, pasé una noche ahí, celebré en la catedral. No pude ir al seminario, glorioso seminario.
México, Querétaro, Guadalajara. Vamos a la vieja España, que nunca he ido, y perdóneme, ya no tengo ganas de ir, porque voy a ir a llorar. Valladolid, Salamanca, Coimbra, creo que ahora pertenece a Portugal, Toledo, grandes centros de cultura eclesiástica, de grandes genios del cristianismo, de doctores. De ahí salió el Concilio de Trento. ¿Qué decir de Roma, del Colegio Romano, donde enseñó San Roberto Belarmino? Todavía mi universidad de propaganda fide, fundada en 1623, de donde han salido mártires, evangelizadores de Asia, de África, del mismo clero autóctono, del mismo clero indígena, de donde salí yo también. Soy indígena, por si no sabían, de esta tierra, eso significa. Louvain, en Bélgica. Pasé corriendo a visitar a un estudiante que había sido mi compañero y que ya había dejado la vocación. Y todavía, pues, París. Eran centros católicos. Pero fue lo primero que los enemigos tomaron. Les recomiendo una película, no es catoliquísima, la hizo un católico, el mismo que hizo La Pasión del Cristo, Mel Gibson. Se llama, creo que, The Patriot, El Patriota. Se la recomiendo un poquito. Ahí, ese hombre a quien le habían matado su hijo, la película, en la guerra de independencia norteamericana contra los ingleses, arma una banda de otros igual que él, que habían sufrido muchas injusticias. Eso históricamente se podrá discutir mucho, ¿verdad? Pero la película es interesante. Y les dice a ellos, primero, puntería. Puntería. No maten soldados rasos. No. Maten primero a los jefes. Nada más a los jefes. Dejen a los demás. Y efectivamente así lo hacen, Es una guerra de sangre, de muerte. Y así vencen, porque primero matan a los jefes. Y los soldados rasos se quedan desorientados. Así fue allá por 1800, después de la expulsión de los jesuitas de América Latina. El enemigo se metió en los seminarios. Fíjense ustedes, la historia. Yo no conozco Quintana Roo. Tiene el nombre de un seminarista. Quintana Roo fue seminarista. Morelia, pasé de noche, una noche nomás, ahí dormí. Tiene el nombre de un sacerdote, Morelos. El estado de Hidalgo no lo conozco. Tiene nombre de un sacerdote, Hidalgo. El estado de Matamoros, pasé un día nomás, ni siquiera dormí allí. Tiene el nombre de un sacerdote católico, Matamoros, Y la mitad de Tijuana se llama también Matamoros. Y si vemos el volumen masónico de la historia oficial de México, unos burrotes grandes, México a través de los siglos, donde se encuentra, pues, la historia oficial de México, los héroes oficiales de México. Van a ver una lista de cerca de 600 sacerdotes católicos, que son los que comenzaron
la matanza de mexicanos contra mexicanos que nunca se había dado. Sacerdotes. ¿Por qué? Porque Morelia fue infiltrada y de ahí salieron Hidalgo y Morelos. Fue infiltrada por los enemigos de la iglesia. Y todos los seminarios de México fueron infiltrados. Y de ahí vino, pues, la independencia. Lo mismo en toda América del Sur y América Central, que era México. Ahora, en otro sentido, eso fue el ataque de la Revolución Francesa, su infiltración. La primera revolución luterana no pudo, porque estuvo Carlos V y Felipe II, que defendieron la cristiandad. Pero ya en tiempos de la Revolución Francesa, de Napoleón, ya no hubo ningún monarca cristiano que pudiese defender la iglesia. Se acabaron los príncipes, los gobernantes cristianos. Todos estaban infiltrados, influenciados por las ideas de la Revolución Francesa. Y lo mismo en los seminarios. En la revolución actual, modernista, lo primero que han ocupado los enemigos de la iglesia, los modernistas, son los centros de estudio. Vayan a las universidades romanas a ver qué aprenden de católico. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Hacer oración, hacer ayuno, hacer penitencia. Sí. Observar el sábado. Estar quietos. El sábado es día de descanso, Shabbat. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y nosotros es lo que tenemos que hacer, o sea, no hacer nada, descansar. ¿Por qué? Porque es sábado, porque así se vencen las batallas, haciendo oración, ayuno, penitencia. Claro que sí, qué bueno, ¿verdad? Pero que te corten la cabeza. Aquí viene lo mismo. De aquel jardín que fue el señor cura a bendecirlo y le dijo al jardinero, qué bonito lo tienes, lleno de flores, de frutos, de árboles, todo verde, perfumado. Pues ay nomás, padrecito, mi trabajo me ha costado tener este jardín así. Y el padrecito era de los católicos de ahora, le dice, no hijo, es Dios. Dios es el que da el agua, el sol, la tierra. Dios hace todas las cosas bellas. Y el pobre campesino enojado le dice al padre, ay padrecito, hubiera visto cómo estaba este jardín cuando solamente Dios se ocupaba de él. Si son capaces de reírse, ríanse, aunque no entiendan, porque no entendieron nada, ¿verdad? O sea, se necesita nuestra mano, nuestra labor, nuestro trabajo, que nos movamos, mis hermanos, para salvar la iglesia, para evitar que la destruyan completamente, que esa es la tirada, esa es la finalidad, acabar con la iglesia. Con este sínodo de la sinodalidad ya se ataca la estructura fundamental que Jesucristo personalmente le imprimió a la iglesia. Una sola cabeza en San Pedro. Como dice el Concilio Vaticano I. Entonces, hijos, ¿qué se necesita? Volver a tomar esos edificios. Vamos a tomar el seminario de Morelia para que resurga y sea la fuente de grandes intelectuales y santos católicos. El seminario de Guadalajara, el seminario de México, el seminario de Querétaro, el seminario de España, los de Toledo con sus grandezas, Valladolid, Zamora en España y aquí, la principal, Salamanca, ¿dónde quedó? ¿Qué son ahora?
No se me vayan a enojar, estoy generalizando. Focos de mediocridad, productores de obispos mediocres, de pastores medianías, políticamente correctos, buenos, amables, piadosos, atentos, educados, pero que no sirven para defender la iglesia, que han dejado que la iglesia la hagan pedazos en todas partes. ¿Qué se requiere? Permítame leerles de un padre español, ni sé de dónde fue, pero en España. El padre Mariano Gerrans, en un librito que me regalaron, un señor que ya se murió, el Richie, lo conocieron todos, ¿verdad? La virginidad perpetua de María, vista a la luz de la lengua aramea, caldea, siriaca. Y aquí, hagamos un paréntesis, uno de los ataques más fuertes contra la Santísima Virgen María y contra Jesucristo, su Hijo, está en el capítulo 1 de San Mateo. La madre les va a dar una clase por 15 días sobre el Evangelio de San Mateo en griego, pero a la luz de la peshito, de la lengua aramea. En Mateo capítulo 2, me parece, 25, ahí dice que la Virgen y San José vivían juntos ya, y que se cumple la profecía de Isaías 7:14, ¿verdad? He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán su nombre Emmanuel. Ese fue un sueño que Dios le dio a San José. Bueno, al despertar José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibiendo en su casa a su esposa María. Y luego viene el problema, un problemón muy serio, porque los que saben griego, pero no saben arameo, no saben siriaco, no saben caldeo, pues ahí se atoran, se atoran. Vamos a ver en griego, dice. Kai uk eginosken auten. Y José no la conoció a ella. Geos u eteken gion, hasta que dio a luz a su hijo y le nombró Jesús. O sea, San José no la conoció sexualmente a María hasta que ya dio a luz al niño Jesús. Y dicen los protestantes que después de eso, ¿qué? Pues ya la conoció. Y por eso Jesucristo tuvo muchos hermanos. Eso lo dicen los protestantes, cada vez que tocan la puerta de tu casa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué te responden los padres católicos? Los seminaristas católicos, las monjitas católicas. Pues así dice. ¿Verdad? No me había dado cuenta. No hay ninguno capaz de brincar y defender el honor de la Virgen María y defender la divinidad de Jesucristo. Y así vale lo mismo para todas las herejías que andan ahorita, desde la muñequita esa, mascota de la iglesia. Están destruyendo la iglesia y todos ustedes mediocres, impreparados, dormidos y aún
perdónenme, los conservadores como yo, ¿verdad? Que amamos la tradición, pero no nos preparamos. Ese ha sido el grito mío contra las fraternidades. Hacen muy bien, pero prepárense bien, no tengan vacaciones, no tengan días de descanso. Gasten dinero, mucho dinero, en la preparación de los futuros sacerdotes. Pongan allí los mejores sacerdotes con que cuenten ustedes. Como ha dicho siempre la Iglesia, para los seminarios. Y vamos al Concilio Ecuménico de Florencia, donde exige que se hagan cátedras en los seminarios. Entonces eran los mayores, o sea, las universidades. Cátedras de lenguas orientales, de hebreo, de arameo, de árabe, de copto. Fue el concilio de unión con los armenos, con los coptos, con los griegos. Lean un poquito de historia del concilio de Florencia. Y todo fracasó. Por políticas, por guerras, lo que quieras. Era una esperanza, como fue una esperanza para mí el Concilio Ecuménico Vaticano II, cuando yo tenía 17 años y vi ese espectáculo que nunca volveré a ver en mi vida. Casi 3,000 obispos reunidos ahí en la Basílica de San Pedro. Se me salían las lágrimas a mí. Temblaba de emoción por esa primavera de la Iglesia. ¿Y qué pasó? Tronó la Iglesia. Se desbarató la Iglesia. Todo era estrategia de los enemigos de la Iglesia para arruinarla. Y todos cayeron en el engaño. Como hacerles la guerra en día de sábado a los macabeos, a los judíos. Y ellos, por su devoción malentendida, serán santos subjetivamente, no lo niego, mártires. Pero qué triste que no supieron entender, que no tuvieron sentido común, que no se dieron cuenta que una ley divina vale más, una ley divina natural, que es defenderse a sí mismo, vale más que una ley divina positiva, como es el sábado, y que pues viene de Moisés en adelante, Aunque se dice en el Talmud, en todos los libros, que desde Adán y Eva ellos observaban el sábado para descansar. Digan lo que digan, pero los mataron. Y acabaron con el pueblo judío. Ya nunca se levantó. Entonces, hijos, aquí viene el problema. Tenemos que defender la Iglesia con el estudio sólido, firme, fuerte, profundo, y ya no en los antiguos centros que fueron infiltrados por los modernistas. ¿Quieres aprender las herejías? Ve a cualquier seminario, ve a cualquier universidad pontificia y te aseguro que las aprendes perfectamente. ¿Habrá alguna excepción? Los que me critican, mándeme los nombres de esas universidades o seminarios que son excepciones. Pero donde se estudie profundamente la ciencia sagrada, no hay, mis hermanos, no hay. Yo pues les digo, ¿cómo se debe traducir? No conoció a María hasta que dio a luz a su hijo. Viendo, fíjense bien, Daniel, capítulo 2, 34, donde dice que una piedra se desprendió, no por obra de manos de hombre, e hirió
aquella estatua, con cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce, pies de fierro y arcilla, y la pulverizó. Dice, mirabas hasta que una piedra se desprendió. Y luego otra, en el capítulo 7:4. La bestia tenía dientes como de león, tenía alas de águila. Miraba yo hasta que le fueron arrancadas las alas y fue levantada de la tierra y puesta sobre los pies como un hombre y le dio un corazón de hombre. Miraba hasta que le fueron arrancadas las alas. Miraba hasta que una piedra se desprendió. ¿Hasta qué? No está bien traducido el arameo. Ad di. Ad es igual que en hebreo, hasta. Di es el relativo. ¿Qué? Pero tiene otro sentido. Significa, he aquí que, ecce en latín, hinne en hebreo, idú en griego. Y se debe traducir, fíjense bien, ¿no? Miré y he aquí que una piedra se desprendió. Miraba yo y he aquí que le fueron arrancadas las alas. Así se debe traducir. En Daniel 7, 9 y 11 aparece esa misma partícula. Y aquí cita este padre, ahorita les digo quién es, a un profesor mío, Ernesto Vogt, que se hizo modernista, pero que se pasó varios años de su vida haciendo el diccionario, que ya les estoy multiplicando, que lo regalé al seminario y lo perdieron, y ya lo conseguí, gracias a Dios. El Lexicon Lingue Aramaice, y en ese léxico de la lengua aramea, ahí explica, ¿no? Esa conjunción, geos u, significa he aquí que, y la traducción correcta, José no conoció a María, simplemente nunca la conoció. Y he aquí que ella dio a luz un hijo. Punto final. Esa es una muestra de lo que puede contribuir un sacerdote que estudia. ¿Quién fue este padre Gerrans? Yo pienso que ya murió porque es muchísimo más viejo que yo, pero a lo mejor vive. Nació en 1928, entonces tiene 96 años de edad, si es que vive, ¿verdad? Y dice ahí una notita pequeña. El sonido, ¿sí se oye? Todos estos comentarios, hijos míos, yo sé que son para ustedes un poco aburridos, pero se está acabando la Iglesia Católica y tú quieres que te platique, no sé, de la devoción de las 60 Aves Marías, de los 100 Requiem Aeternam o de 3000 jaculatorias de la voluntad de Dios. Tu voluntad, Señor, tu voluntad, Señor, tu voluntad, Señor. Dila 3000 veces al día, por favor. Y esa es la mejor devoción que puedes tener. Mira, no estamos en momentos de eso. Estamos en la batalla del pan. Estamos en la muerte de la Iglesia, así como la conocemos. Va a quedar reducida a unas cuantas comunidades tradicionales en todo el mundo. Y ya falta poco. Entonces, el padre Herranz tuvo un obispo bueno. ¿Quién es el obispo bueno? Lo dice el Concilio Vaticano II, lo dice el Concilio de Florencia. Ves a un sacerdote bueno, a un seminarista bueno, inteligente,
piadoso, fervoroso. Ayúdalo para que pueda ser maestro el día de mañana. Vio un seminarista bueno en su seminario. Y había ahí, no sé en qué lugar de España, un padre jesuita que había estado en Alemania, en Berlín, y había estudiado las lenguas orientales. Alemania protestante era el centro de estudio de las lenguas orientales en ese tiempo. Por la política de Bismarck, de los Kaisers alemanes, que elevaron la cultura de Alemania, favorecieron mucho. Y ese padre jesuita en España, el obispo lo llamó, le dijo: mira, fueron parece que 2 muchachos, te encomiendo a estos 2 muchachos que les enseñes las lenguas orientales, por favor. Y con mucho sacrificio, igual que yo en los tiempos, aprendieron esas lenguas. Y después de 9 años, el obispo los mandó a la escuela bíblica de Jerusalén y salieron expertos. Y después de muchos años de enseñar en el seminario, que los puso para el seminario, para que enseñaran a otros, pero cambian los obispos, se mueren, ¿verdad? Y ya después, pues me extraña que nunca llegó a ser obispo, pero ahora no me extraña. Y ese hombre ahora está publicando libros y libros serios, sólidos, científicos, como este que les acabo de decir, ¿verdad? Que solucionan problemas, que combaten las herejías. Y esa es la conclusión de esta pequeña arenga militar a los pocos católicos que medio entienden lo que está pasando. Tenemos que constituir centros de estudio serios, sólidos, profundos, a nivel internacional, donde se enseñe el latín, el griego, el hebreo, el arameo, el copto, para restaurar la iglesia. De esos centros de estudio va a fluir la teología dogmática seria, católica, tradicional, la teología moral, los estudios de Sagrada Escritura, de liturgia, de derecho eclesiástico. Va a renacer la iglesia. La iglesia se renueva con hombres que sean santos. Y qué fácil es aparentar la santidad. ¡Qué bueno! Me meto al internet y puro predicador santo. Hijo de madre. Con o sin sotana, puros santos. Pero no encuentro uno oculto en las ciencias sagradas. Y dice Santa Teresa de Jesús, una española que yo quiero mucho. Después de muerta, la despedazaron para tener reliquias todo el mundo. Si alguien tiene, regálenme una reliquia de Santa Teresa. ¡Qué mujer! Con esa frase me ganó a mí cuando yo era seminarista. Para confesor, mis monjas, busquen y escojan un padre que sea santo y letrado. Pero si no hay uno que sea santo y letrado al mismo tiempo, y les ofrecen uno muy santo pero que no es letrado, y otro letrado pero que no es muy santo, escojan al letrado, aunque no parezca tan santo como el otro, que es un burro, pero muy santo. Ahorita sí estamos en la iglesia. ¿Quién defiende la iglesia? Nadie. Porque son santos, pero no son letrados. Vamos, los que medio me entienden, vamos a ser letrados.
Y lo principal no es serlo tú, que ya estás viejo. Ponte a estudiar copto. Yo te ayudo, ándale. Tienes 60 años, vas a estudiar copto. Estás loco. Loco de remate. ¡Ayuda! Forma jovencitos católicos. Haz seminarios menores. Porque eso de que los seminarios menores no sirven. Porque producen niños inmaduros sexualmente. No es cierto. No es cierto. Yo, mis compañeros, nunca fuimos inmaduros sexualmente. Pero una cosa sí te digo, que si tú no comienzas a estudiar las lenguas cuando eres niño, es muy difícil que logres llegar a ser un científico serio en la ciencia sagrada. Vamos, mis hermanos, los pocos sacerdotes y obispos que puede ser que sí haya, ayuden para que la iglesia renazca, porque estos son ya las últimas páginas del libro de historia de la iglesia. Un poquito más y vamos a llegar a la última página y se va a cerrar el libro y se va a tirar a la basura. Se acabó la iglesia. Sus enemigos la infiltraron y la destruyeron con la complicidad, con la ayuda de muchos obispos y sacerdotes y fieles buenos, santos, pero que no son ni buenos ni santos, sino cómplices del demonio, enemigos de Jesucristo. Lo que Jesucristo te pide en este momento es que ayudes a los poquísimos. Dígame otro nombre que esté en este campo que he mencionado. Dígame para ir a visitarlo y a llevarle una medalla de oro. Pero dígame nombres que esté formando a la juventud en estas materias. Comenzando por las lenguas, pero luego viene la filosofía perenne y la teología tomística. El mundo de la ciencia sagrada, que es lo que va a salvar a la iglesia. Porque no solo es teórica, es práctica. Es la liturgia, es la vida de piedad, es la santidad, es la ascética y mística, es la moral. Vamos, mis hermanos, no estoy loco. Estoy profundamente triste de ver que el día de la muerte Jesucristo te va a decir: yo te puse en una circunstancia para que te decidieras con Cristo o contra Cristo, y tú no te decidiste por